Global TV y Telemática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa de este día. Hoy vamos a conversar sobre asuntos que tienen que ver con Maracaibo, con la visión de la gente acerca del país, lo que está ocurriendo. Y hoy conversaremos con Carlos Alaimo, que ha estado muy bregador en esos asuntos, en este desierto casi solitario. Realmente algunas veces uno ve que falta como participación. Pero antes de conversar con el doctor Carlos Alaimo del Partido Centro Democrático, voy a referirme a todas estas cosas que uno tiene así como en el corazón. Y cuando uno recorre el país o cuando uno escucha las historias, bellas historias acerca de las vivencias de ese pasado no tan remoto, donde ocurrían cosas hermosas en la solidaridad, en la construcción, en el desarrollo, en el descubrimiento, en el campo científico, en la condición humana de una raza muy particular, la nuestra, la venezolana. ¿Qué es un crisol? Venezuela, imaginemos ese crisol donde se han fundido como los buenos metales para lograr un producto final requerido, apreciado, útil. Este ha sido el crisol. Se han fundido esas razas venidas de Europa, de África, con pocos habitantes realmente. El país originario no tenía tantos habitantes, los indígenas, pero aquí se hizo esa mezcla importantísima, muy interesante. Y yo rescataría de ello ese sentido por el respeto hacia los demás, por la participación. Aquí nunca hubo discriminación, porque este es pobre, porque esta es mujer u hombre, porque es de origen el que sea, razas, partidos políticos. Venezuela funcionó siempre como un gran sistema social, con una apertura, con fallas en la concepción, que están inscritas en todo el mapa latinoamericano. Desde el Río Grande a la Patagonia se produce ese elemento que nos es común, es el desarrollo de un sistema mediante el cual el Estado se convierte en el gran papá, en el pater family, y los demás tienen muchos derechos para pedirle a papá que les dé cosas, que les regale cosas. Y en eso entonces ha funcionado un mecanismo que ha permitido que grupos que se organizan y pululan alrededor de ese poder sacan provecho del mismo. Y entonces la gente que al recibir pequeñas cosas, que cree estar siendo beneficiado por pequeñas cosas, renuncia muchas veces a las grandes, esas que tienen que ver con el desarrollo personal a partir de los estudios, del emprendimiento, una pequeña actividad, una empresa. Muchas de esas cosas se pierden en ese proceso porque la gente se adocena, se domestica y entonces creen estar frente a un gigante inderrumbable, y así se convierten esos caudillos, regímenes autoritarios, dictadores o sistemas mediante el cual se producen simulaciones democráticas. No hay sino acuerdos entre grupos y eso ha sido un elemento que conduce a la corrupción, que yo creo que es lo fundamental, lo que puede explicar que países como los nuestros, con una enorme diversidad, con una riqueza extraordinaria, con todas estas condiciones que hemos mencionado, humanas, naturales, pues pueda pasar por estos trances, como el que hoy vive Venezuela. Es innegable lo que pasa en Venezuela hoy día. Lo demás es retórica, es un asunto que ya ni siquiera se podría apelar a las técnicas gebelianas de la mentira repetida y repetida, porque hoy existe una forma de ver las cosas, una forma de conectarse con las cosas, las redes sociales, la modernidad en las comunicaciones,
Fácilmente una persona va de un lado a otro y sabe qué pasa y lo transmite oralmente o por las vías electrónicas, etc. La gente lo sabe. Aún con el silencio, aún en una aparente aceptación. Algunos dicen, no, ya la gente está sumisa, la gente no va a cambiar. Yo creo que faltan cosas por definir y tiene que ver con la responsabilidad que siempre está allí y entraña la responsabilidad que se supone está en la gente que se forma. Las universidades son los espacios fundamentales para el desarrollo académico, para el conocimiento. Y tiene que haber, a propósito de aquel libro, El conocimiento inútil, el conocimiento útil. Tiene que ser útil, no solo que seas médico, que seas abogado, ingeniero y puedas construir o puedas curar cuerpos, prevenir los temas de la salud, sino tiene que haber una intervención en algo fundamental para la sociedad, es la salud social, la salud de los países. Y allí entonces interviene esa condición de liderazgo. Ese ser humano tiene que involucrarse y participar en esto que algunas veces descalifican, desprestigian, lo ponen como algo acerca de lo cual ni siquiera se debe hablar porque es pecaminoso, la política. Porque es que, amparados en la política, se subrogan una serie de factores convencionales o no para usufructuarlos. Esa no es la política. Esa es politiquería, esa es manipulación, eso es otra cosa. La política en serio es la administración, el funcionamiento de la sociedad, es el respeto por los recursos, es la admisión de que yo quiero ayudar, de que quiero ser solidario. Y esa es una especie de vocación, de servicio público, que no debe ser remunerado, por lo menos en la condición en que han funcionado en nuestros países. Ser funcionario en estas sociedades muchas veces equivale a salir de pobre a millonario. Son las cosas, las mutaciones que uno ve, y entonces luego tienes ciudades sin electricidad, sin servicios. Venezuela tiene una deuda altísima, altísima, le debemos a todo el mundo, a los chinos, debemos, cuando digo a todo el mundo, porque se emitieron papeles que están en manos de particulares, de empresas, de bancos, que representan gente que pagó por esos papeles para que Venezuela o el gobierno obtuviera unos recursos y se mal utilizaron. Así están las cosas. Entonces, el reclamo es que tenemos que ser nosotros mismos más ciudadanos, tenemos que entender nuestra responsabilidad y está aquilatada, está agigantada en aquellos que tienen ese conocimiento, dado por el proceso educativo, desarrollado y madurado por la experiencia, por la experticia humana. Ese es un reclamo. Ese es un asunto al que no se puede rehuir, es querer el país, es no renunciar a la condición humana, es ser solidario. Ser solidario no significa esa pequeña migaja que puede repartir. Aquí pasa, en la iglesia Claré reparten unos 1000 platos los miércoles. ¿De qué sirve? Y no estoy restando la importancia a eso, pero no resuelve el problema. El asunto está en que la sociedad funcione y que esos muchachos en los barrios tengan buenas escuelas y se formen bien y tengan posibilidades de desarrollarse y funcione la economía y que haya ganas de montar empresas y que haya oportunidades para el desarrollo. Hay muchos recursos en el mundo, capitales que llaman golondrinas o no, etcétera, pero Venezuela los ha generado. Se dice que se desaparecieron, leían estos días algo, más de 300.000 millones solamente de los fondos creados, el chino, el no sé qué cosa. Con el 10% de eso, nosotros tendríamos un país muy diferente. Es ese asunto, es lo que tenemos que hacer todos. Es la junta de honestos, es la yunta de venezolanos que quieran el país. Ese país bello, hermoso, del Ávila, de Canaima, del Salto Ángel, de las sierras, de nuestras tierras fértiles, ese país de tanta gente que ha hecho buenas cosas y podemos seguirlas construyendo. Regresamos en breve. Bueno, ya está con nosotros el doctor Carlos Alaimo, es médico, ha desarrollado proyectos en esa área de la salud, en el sector privado,
pero está interviniendo desde hace algún tiempo en los temas políticos, ha creado un movimiento que se llama Partido Centro Democrático y ha tenido participación, como hemos visto, en los procesos electorales recién transcurridos. Maracaibo ha celebrado 489 años, sí, bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo visualiza usted que está dándole la calle esta nuestra Maracaibo? Mira, es lamentable ver cómo un alcalde, ¿verdad?, se está preocupando más por saber los orígenes de Maracaibo, sus fundaciones, su historia. La historia es interesante, pero yo creo que ya está buena la historia. Yo creo que ahora a Maracaibo hay que escribirle una nueva historia. Es importante saber qué pasó, pero necesitamos conocer nuestra historia, esta que nosotros queremos escribir. Lo que hemos conocido a Maracaibo profundamente, lo que ha sido Maracaibo para el Zulia, para el país, para el Caribe, y verla en el nivel donde hoy en día está, da tristeza. Y no solamente tristeza por los últimos 20 años del oficialismo, de este proyecto que... Pero este alcalde recién está llegando, ¿no? Precisamente, de este oficialismo que comenzó Chávez y continuó Maduro, sino también por todos los gobernantes que de una u otra manera han hecho posible que esta ciudad hoy en día viva en un caos y en una penuria de los ciudadanos. Yo como alcalde y como promotor de esta ciudad, con esta pasión que uno la vive como uno la ama, aquí hay unas banderas que Maracaibo necesita. En primer lugar, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el Maracaibo, con la zona industrial donde habían 60.000 empleos? Vamos a ocuparnos de la economía. 60.000 empleos, de los cuales apenas tenemos 4.000. Vamos otra vez a entregarle a Maracaibo, a los maracuchos y a los zulianos, el primer banco de Maracaibo, el Banco de Maracaibo. El Banco de Maracaibo, que nació aquí la moneda, nació el comercio exterior, el comercio internacional. En el día de mañana, cuando nosotros vayamos a sustituir a este modelo, los zulianos y los maravinos, y en eso vamos a jugar un papel importante, es el rescate del Banco de Maracaibo, con una innovación moderna, ¿cuál es? Capital abierto a los maravinos y a los zulianos. El lago de Maracaibo. Yo me acuerdo desde Osvaldo Álvarez Paz que se habló de traer a inversionistas y tecnología de primer orden para sanear el lago. Tenemos 30 años de deuda con el lago desde esa iniciativa. Pero desde hace 40 años empezaron los derrames petroleros y ningún gobernante en el Zulia se ocupó de ponerle control a eso. Yo quiero a ese Maracaibo con una ruta interesante de transporte público. Los maravinos tienen que saber que aquí llegaban cruceros, 2.000 personas semanales a un promedio de $20, estamos hablando de $400.000 semanales que podríamos mover muy bien la economía maravina y despertar otra vez al Zulia Grande desde Maracaibo. Yo quiero ver ese Maracaibo. Yo quiero ver ese Maracaibo donde en el Aerocruz habían más de 400 avionetas que servían para desarrollo, porque aquel que piensa que una avioneta es lujo, está equivocado. Todos los medios de transporte son para desarrollarlo. Por eso que Maracaibo hoy en día nosotros decimos que está aislada, por mar, cielo y tierra. Estamos aislados, no tenemos ni siquiera, aquí había un puente aéreo de 1 hora, cada hora un vuelo para Caracas, lo hemos perdido, estamos aislados. El centralismo nos asfixió, los amos del valle minimizaron la economía del Zulia y por lo tanto Maracaibo. Voy yo a hablar como alcalde de quién fundó, quién la refundó y sus orígenes. No, hablemos hoy del problema de la electricidad, que nació aquí la electricidad.
Estamos recibiendo un castigo los zulianos y los maravinos por ser rebeldes e irreverentes ante el centralismo. Eso es lo que nosotros hoy en día nos están castigando. La falta de recolección de basura. Un metro que apenas se quedó en su primer tramo. Esa es la lucha que los maravinos debemos de dar desde una alcaldía, desde una gobernación y de cualquier espacio público. No es solamente con decoraciones o el zuliano de oro o la zulianidad se mide en un pergamino. No, yo no mido ni la zulianidad ni el ser buen maravino teniendo un título o teniendo un pergamino. La zulianidad y ser maravino se construye con ideas y haciendo posible que entre todos, hoy en día los zulianos volvamos a tener el empuje de la unidad. ¿Sabes por qué, Guido? El Zulia se hizo grande desde comenzando el siglo. No fue nunca con capital del centralismo. No fueron nunca con dinero público. Fueron la sinergia y la alianza de los zulianos para hacer posible que hoy en día tengamos las mejores tierras del país, porque esas tierras no llegaron solas. Esas tierras, los bisabuelos de los que hoy en día las disfrutan, tuvieron que romper montañas, tuvieron que cultivarlas y tuvieron que poner de su dinero, de su trabajo, de su sudor, para poderlos hacerlo. Y lamentablemente, aquí se expropiaron tierras, se expropiaron bienes, se expropiaron empresas de agroindustria, agropecuaria, petrolera, y aquí no hubo un zuliano, un maravino, que se le haya levantado a Chávez y a Maduro para decirle que no a esas expropiaciones y esas invasiones que aquí se han hecho. Ese es el PCD, eso es lo que está buscando el Partido Centro Democrático. Lo demás es cuento, lo demás es fantasía, lo demás es politiquería. El Zulia reclama esto fundamentalmente, una unidad de todos los zulianos, de los empresarios, del movimiento sindical, de las autoridades universitarias, de las iglesias, de los deportistas, de la juventud, para poder ponerle un freno a este golpe que día a día el centralismo a nosotros nos da. ¿Cómo se hace en el caso de la primera parte que se refiere a estos problemas puntuales que se presentan de los servicios que dependen de Caracas? Esto está, como usted decía, centralizado. En algún momento aquí, a pesar de que era del Estado, en el BEN funcionaba muy bien, tenía una autonomía, una gerencia que dependía del gobierno, pero era muy respetada porque venía desde la Canadian Power, etcétera. Y habían ejecutivos y técnicos muy calificados. Se hizo lo que se decidió y ahí tenemos las consecuencias. Además, los temas relacionados con las grandes inversiones, ese dinero que se robaron, todavía pues un escándalo, Derwin, los llamados bolichicos, están saliendo todos los días documentos que revelan estas grandes José Luis inversiones. Parada y todo eso. Todo ese dinero que se llevaron. ¿Cómo hace un alcalde, un gobernador, para afrontar eso si además tiene un compromiso, vamos a decirlo, ideológico? Claro. ¿Cómo se hace? En primer lugar, ellos tienen que con su conciencia actuar. ¿Son empleados de Maduro o vienen a defender los intereses del Zulia o los intereses de Maracaibo? Es una gran interrogante. La historia se lo va a cobrar. De que se lo va a cobrar, se lo va a cobrar. Y hoy voy a hacer pública esta manifestación y lo voy a decir con mucha tristeza. Más aún, al salir de este programa, le voy a hacer una carta pública al presidente Maduro y al ministro Mota, y así como a los dos dirigentes del representante de la política eléctrica en el Estado. Desde el día sábado le vengo diciendo que exoneren, que le quiten el recorte eléctrico a los hospitales y a las clínicas privadas, a que aún tengan plantas, que se la quiten porque eso está produciendo muertos. Y eso nadie lo ha dicho porque la gente le tiene miedo al gobierno. Aquí el problema eléctrico no solamente ha minimizado, primero, la parte mental, emocional del ciudadano, ¿no? Lo que significa dormir sin vivir, tener en una ciudad como la nuestra, no tener electricidad. Primero, nuestra calidad de vida, como nos la están atacando. Segundo, la economía.
cómo están dañando la economía. En el sur del lago, 7 días, 8 días sin luz. Ahí se está perdiendo quesos y leche. Esto que es un castigo lo que el sur y Maracaibo estamos recibiendo del centralismo. O sea, no solamente está mermando la economía, sino también las vidas. Y vamos a empezar a decirle a los ciudadanos que digan, hacer un inventario de los muertos producto de la crisis eléctrica. ¿Cómo se hace en el campo político para reanimar la gente cuando la oposición tiene unas visibles divisiones? Yo he visto, por ejemplo, cosas tan absurdas que se alegran porque el señor Borges de Primera Justicia no fue recibido, pero sí fueron estos, o porque María Corina hizo esto y lo otro no tal, pero además la oposición obtuvo aquí una victoria importante y no se concretó por la razón que sea. Eso ha generado un desaliento en los opositores. Y yo creo que incluso yo veía al partido Primera Justicia incluso como el nuevo centro de renovación, mucha gente joven, etcétera, haciendo su trabajo, está desaparecido. Así es. Yo, los errores. sinceramente, lo único que veo, no sé si es porque lo leo a usted, etcétera, es que el Partido Centro Democrático, usted con su esfuerzo, pero una sola golondrina no hace verano. ¿Cómo cambiar? No es una sola golondrina. ¿Cómo cambiar esa matriz? Hoy en día no somos una sola golondrina. El PCD está sembrado, pero es que nosotros venimos hablando que más allá de una estructura partidista, nos estamos convirtiendo en un puente comunicante con la sociedad civil, con los gremios. O sea, nosotros nos estamos reuniendo con factores más allá del PCD para hacerle ver que la unidad de los zulianos, el Zulia primero es capaz de enfrentar al centralismo. Primero tenemos que pensar en el Zulia, pensar lo que nosotros como Estado país, como una región con tanta fuerza que podemos todavía hoy en día, más que ayer, poder relanzar a este Estado. Y lo podemos hacer, pero partiendo de la unidad, pero de una unidad de verdad. Nosotros en el PCD no estamos afiliados, no estamos alineados a ningún factor de oposición. No estamos ni con la Alianza por el Cambio, no estamos ni con el Frente, que antes se llamaba MUD, no estamos con los radicales, no estamos con Corina, estamos con todos, pero no estamos con ninguno de ellos. Estaríamos con todos. Sí, o sea, nosotros estamos haciendo esfuerzo para que todos tenemos que estar ahí. ¿Y usted cree que eso va a pasar de una utopía a concretarse? Están obligados los políticos a hacerlo, porque de una u otra manera, hasta pensando por la vida, como hoy en día los ciudadanos están ellos obligados a entender que solo una unidad monolítica nos puede salvar de este monstruo que tiene todos los poderes, pero no tiene los votos. Entonces, es por esto que en algún momento tenemos que ponernos de acuerdo y con esos errores del pasado, yo tengo informaciones muy ciertas de que ya la gente de Primera Justicia están diciendo, sí, nos equivocamos en devolver las elecciones. Ya mucha gente está diciendo, sí, debimos de haber ido a firmar lo que en República Dominicana nos estaban dando. Ya la gente lo está diciendo. Pero un llamado que nosotros desde el PCD le estamos haciendo al mundo, porque sabemos dónde viene el financiamiento, que mientras los factores democráticos internacionales estén, por un lado, financiando a la división, eso va a producir división. Aquí a quien tenemos que apostar es a un proyecto político unitario para construir el cambio y la transformación para Venezuela. No podemos seguir apostando a personalidades de Caracas para poder continuar con este desastre. Y tenemos que ir al porqué de las cosas. Cuando nosotros vemos lo que significa nuestra dirigencia nacional, uno dice, uno pierde el respeto. Bueno, estamos hablando con Carlos Alaimo, él es presidente del Partido Centro Democrático y en estos días realmente no es fácil. Nosotros intentamos conversar con toda la gente que quiera decir algo porque en estos días la gente quiere orientación
Y cuando me refiero a que estamos invitando, y lo hago abiertamente, personas no necesitan estar inscritos, queremos que la gente participe, y la gente del PSUV, la gente que se considera independiente, las nuevas organizaciones, o lo que sea, la gente tiene que expresarse. Este canal está abierto para que eso se concrete, así que están todos invitados. Regresamos en breve con Carlos Alaimo. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con ustedes. Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático. ¿Qué significa, si es que podemos darle una conceptualización a esas siglas, Partido Centro Democrático? ¿Es temor a estar en un lado, es un centro acerca de qué? ¿Con respecto a qué? Fíjate, la gente dice derecha-izquierda. Cuando la gente dice derecha, habla de neoliberalismo, capitalismo. Cuando la gente habla de izquierda, habla de marxismo, habla de factores sociales, etc. Centro Democrático es un espacio donde podemos hablar de libertad de pensamiento, libertad económica, libertad de acción, libertad plena, donde incluso sobre el concepto del Estado, tú te das cuenta que tanto en la derecha como en la izquierda, el ciudadano está por debajo del Estado. En el centro democrático, en el centro humanismo, el Estado está subordinado al ciudadano. Es una gran diferencia, Y nosotros en lo económico ¿Cómo se logra, disculpe doctor Alaimo, cómo se logra transformar esa mentalidad que se acostumbró a esperar que el gobierno, el buen gobierno, el buen presidente, él me va a ayudar, etcétera, y me va a dar una beca, una misión? En estos días la gente está pendiente de recibir por la página Patria, no sé qué cosa, unos abonos por el bono, por la reconversión, aportes por, fíjese, yo conozco una empresa donde la gente se inscribió, son un poco más de 200 personas, y le están pagando el sueldo o la mitad, pero a la empresa también se lo paga, o sea, la empresa no está dándose por enterado, está pagando lo que corresponde según lo nuevo establecido, que realmente es una especie de cepo para muchas empresas que no van a desaparecer, lo que yo he escuchado. Y no es difícil entender que es así, es la matemática 2 más 2 es 4, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace? Ahí voy. Cuando nosotros hablamos de libertades económicas, de una economía abierta, estamos hablando de una economía social de mercado donde el Estado solamente actúa cuando hay un desequilibrio entre el consumidor y el productor. Ese modelo de economía social de mercado, el mejor país que hoy en día lo puede interpretar para que la gente lo entienda es Alemania. Por eso que Alemania tú ves que el 70% de una población es clase media y las empresas medianas, donde más empresas pequeñas y medianas es ahí, es la economía social de mercado. Sobre eso, inclusive en el partido, estamos haciendo todo lo que es ciclo de conferencias para que la gente entienda el proceso de cómo una economía y un movimiento y una ideología política pueden ir de la mano. ¿Qué estamos sustituyendo? Estamos sustituyendo el Estado paternalista, el Estado asistencialista, que es lo que los populistas y los marxistas y los dictadores y los fascistas incluso quieren hacerle ver al ciudadano. El Estado papá soy yo soy el que te doy a ti la asistencia y yo te mantengo. Es sustituir ese modelo de Estado asistencialista, paternalista, por el Estado promotor. Yo como Estado, yo tengo que promover a ciudadanos, yo tengo que crear ciudadanía y tengo que darte la herramienta para que tú en el día de mañana como ser humano, como ciudadano, tú puedas crecer. ¿Qué tengo que darte? Alimentación,
salud, garantizártela, pero a su vez tengo que darte educación, tengo que formarte como ciudadano, ¿verdad? Para que seas un hombre de bien y tú tengas un proyecto de vida pero laboral. ahí entonces y después la gente va a recibir entonces del Estado, usted está diciendo, le tengo que dar alimentación. Fíjate una cosa, tengo que garantizar que ningún ciudadano, a mí se me puede morir de niño, se me puede tanto por comida como por medicina. Por eso que hay todas unas condiciones para eso, pero fundamentalmente tengo que darte educación y tengo que darte trabajo, y que ese trabajo sea digno. Ahora, una parte de las cosas que nosotros, de estos conceptos que estamos hablando, nosotros lo vivimos. Yo hablo mucho con la juventud. Nosotros desde el PCD estamos empeñados en construir a una nueva generación política fundamentada en valores de ética y verdad. Y lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Cuando yo le digo a ellos algunas vivencias nuestras, ellos dicen, ¿y esa Venezuela existió? Esa Venezuela existió. Cuando yo le decía que nosotros, por eso que la gente me dice, ¿por qué tú estás aquí en Venezuela? ¿Por qué si tú te puedes ir? Yo le digo, porque Venezuela a mí me lo dio todo. Primero me dio un hogar. Y en segundo lugar, el Estado a mí me pagó los estudios. Claro, el Estado no estudió por mí. O sea, nosotros hicimos todo lo posible para responderle con creces a lo que hoy en día somos. Pero tuvimos una educación gratuita, teníamos librería, teníamos biblioteca, teníamos transporte. Hoy en día hasta tienen comedor. Y hubo becas también para estudiantes que requirieran la beca, becas estudiantiles. ¿No? Pero después, al salir, como en el caso nuestro, en el caso mío particular, y en el tuyo como periodista, estoy seguro que fue así, porque es una experiencia de nuestra generación. Al salir de la universidad, solo con el título teníamos trabajo, teníamos crédito hipotecario, teníamos crédito para adquirir vivienda, y aquí en Maracaibo habían 5 o 6 instituciones que te daban equipamiento de tu casa para pagarlo en 5 o 6 años, sin intereses. Esa Venezuela existió. Existió la Venezuela donde con el 5% de inicial teníamos derecho a una vivienda, 20 años para pagar y al 6 y 8% de interés. Esa Venezuela existió. Por esa Venezuela es que desde el PCD nosotros lo vamos a hacer, vamos a lograrlo y la vamos a rescatar. Y hoy en día, Guido, están dadas mejores condiciones para ello. Entonces, eso es lo que nosotros a la juventud le vamos a ofrecer. No le ofrezcamos un boleto, no le ofrezcamos un sueño. Vamos a decir que si aquí todos nos quedamos y aquellos que viven en el exilio dorado se regresaran, porque la pelea es aquí, este régimen cae. El día que aquí nosotros nos demos una encerrona, digo nosotros, los líderes de los partidos, nos demos una encerrona y construyamos un proyecto unitario para transformar hacia la modernización y al primer mundo, este régimen se cae, porque electoralmente no tienen voto, no tienen, hoy en día son insignificantes. Pero no hay elecciones por ahora. Sí, no hay elecciones, pero la Constitución Nacional tiene espacio para una salida. Y sobre eso es que debemos de trabajar. Y es por ello que si nos ponemos de acuerdo, no tenemos que esperar a que Willy Casanova termine su periodo, o los concejales terminen su periodo, o que Omar Prieto termine su periodo y que Maduro termine su periodo. Porque la Constitución está ahí precisamente para que dentro de la Constitución nosotros podamos tener una nueva transformación del país. Simplemente cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Pero mientras cada uno tenga una agenda oculta, mientras todos queramos ser presidentes, eso por ahí no va, los tiros. Entonces, yo creo que responsablemente los políticos tenemos que señalar caminos. Por ejemplo, por ahí hay una militancia fuerte de abstencionismo. Ya está bueno de abstencionismo. Y de pronto no sabemos qué va a pasar para el 9 de diciembre. Nosotros hemos dicho que la ruta es electoral y debemos de estar ocupando todos los espacios ¿Usted posibles. cree que la sociedad que se encuentra electoralmente casi inmovilizada
podrá ser despertada ese letargo para participar en Claro. unas municipales que siempre han sido como las cenicientas. En condiciones normales, las elecciones para municipios han sido las menos concurridas. ¿Cómo hacer ahora? ¿Usted ve que hay algún movimiento, alguna decisión en las organizaciones políticas? Nosotros en el PSD estamos discutiendo la participación de las elecciones para el 9 de diciembre. Estamos considerando ir, tenemos nombres en las parroquias, no significa que eso sea definitivo, porque estamos evaluando precisamente todos los escenarios, pero eso va condicionado a los dos factores. Primero, a la militancia abstencionista, al grito de la abstención dentro de la propia oposición, y al otro, a los factores de los partidos que tienen tarjeta y se cree que también son dueños de la oposición, son dueños del voto. Aquí, factores de la oposición creen que la oposición son ellos y factores que quieren ir a las elecciones donde dicen los votos serán nuestros. Pero parece que no son tantos los partidos, por lo menos los tradicionales, están anulados de participar con su nombre, no están ilegalizados. Exacto. Fíjate. Ustedes van a dar, en el caso de decidir una participación, ¿ustedes estarían conversando o lo harían con gente de otros partidos para hacer listas compartidas? Estamos conversando con todos, porque eso es de demócrata conversar. ¿Con quiénes han conversado? Con todos, con factores de todos, tanto de frente como de la alianza. Ahora fíjate, en estos días llegaron 3 miembros nacionales del frente a decir la oposición somos nosotros. Eso tiene que acabarse. Nadie puede hablar en nombre de la oposición, nadie puede usufructuar en nombre de la oposición. La oposición somos todos, la oposición, inclusive en estos días la gente de María Corina Machado, a quien yo respeto, la quiero mucho y nosotros aquí le hemos dado el apoyo. ¿Que tiene el 40%? Sí, tiene el 40%, pero sin el 60% de la oposición no va a poder llegar. Pero es que además de que necesita a ese 60%, también necesitamos buscar una vía, una trinchera de cómo salir. Sobre el cómo salir es que también tenemos que ponernos de acuerdo y sobre eso no estamos trabajando. Entonces, yo creo que llega un momento, así como el preámbulo al 23 de enero, que fue el pacto de punto fijo, se venía trabajando desde el pacto de Barranquilla e hicieron posible que los acontecimientos se dieran en un momento donde incluso había menos problemas que hoy, tuvieron la suerte, la generación del 58, de que mentalidades como Caldera, como Jóbito y como Betancourt fueron capaces de concebir ese proyecto, tuvieron la suerte de tener a militares institucionales comprometidos con la libertad, entre ellos Wolfgang Larrazábal, que una de las pocas experiencias en el mundo donde un militar toma el poder y lo entrega a los meses dentro de un proceso de transición. Este escenario, aquí en Venezuela, los políticos, si quieren estar a la altura de estos grandes señores, obligatoriamente tienen que hacerlo. Por eso que yo hace rato te decía, yo perdí la confianza y la fe en los políticos caraqueños, porque aquí en Venezuela está pasando algo, Guido, y amigos que nos están escuchando. Aquí la gente que vive en Caracas, por vivir en Caracas, que creen que se la saben todas y son dirigentes nacionales. Mentira. Para ser dirigente nacional o para ser dirigente regional o municipal y parroquial hay que estudiar, hay que trabajar, hay que formarse. En el Zulia nosotros tenemos gente formada en política, nuestra generación, cuando digo nuestra generación va más allá de la gente que estuvo conmigo batallando en nuestra trinchera originaria, que hoy en día estamos en el PSD. Nuestra generación en el Zulia es mucho más capaz, mucho más estudiada que hoy en día los líderes de los partidos nacionales del G4, a excepción de General Moalú, que tiene escuela, tiene fuelle, tiene burdel de calle, como decía Teodoro Pekov,
pero lamentablemente también se ha equivocado. Doctor Alaimo, ya en la parte final, no basta hacerlo sino parecerlo. Y yo agregaría, no basta querer sino poder. ¿Qué tamaño, qué fuerza tiene el partido que usted impulsa? Bueno, todos los días nosotros recibimos apoyo, solidaridad, nos visitan ciudadanos de la ciudad todos los días, Guido, todos los días. No quiero dar nombres porque se me van a escapar. Y me dicen, estás en la vía correcta, estamos contigo, eres un vocero de Maracaibo, estás haciéndolo bien por el Zulia, tenéis un partido que está en la calle, un partido que está en la calle. Nosotros tenemos centenares de dirigentes sentados. ¿Cuántos son? Mira, en primer lugar tenemos, en todas las parroquias de Maracaibo tenemos directorio parroquial, empezando por ahí. Están en todas las parroquias. En todas las parroquias. Maracaibo tiene 409 centros de votación. 409 centros de votación. Te puedo decir que nuestra maqueta electoral, el día que nosotros estemos en una elección, porque tenemos que tener 5 a 6 mil personas que nos defienden el voto. Este partido, la gente pensaba que este era un proyecto personal cuando estábamos con el PIS, que el PIS nunca nosotros estuvimos de acuerdo con el Partido Independiente del Zulia como nomenclatura, y por eso que nos fuimos, lo transformamos y salimos en Gaceta Oficial el 8 de mayo de este año, para transformarlo en Partido Centro Democrático. La gente pensaba que no, mira que perdieron en diciembre, no, mira que en mayo no nos dejaron ni siquiera meter candidatos a diputados porque la Alianza por el Cambio no lo permitió. Y nosotros le estamos diciendo que ante esas, cada vez que salimos de un escenario, estamos creciendo. Y estamos sembrados en el corazón de la gente. Hoy en día te puedo decir que tenemos en Maracaibo, solamente en Maracaibo, 6.000 personas para defender un proceso de elecciones. 6.000. Y tenemos gente comprometida. Y la gente lo ve. Y la gente lo ve. No solamente son gráficas que enviamos, quizás no somos tan buenos en las redes como otros partidos que son más mediáticos que de calle. Nosotros queremos tener un equilibrio. Queremos sembrarnos en el corazón de la gente con un discurso, que eso es otra cosa. Tenemos un proyecto. Tú sabes que da vergüenza decir que es un partido de derecha e estar escrito en la Internacional Socialista. ¿Dónde está la claridad ideológica? Por Dios. ¿O es que en la política se viene a hacer politiquería? En la política se viene a hablar de debate, de un pensamiento. Tú me quedé corto cuando te hablé de la derecha y no te hablé de la izquierda, del por qué no podemos tener un contenido de ambos factores, pero con nuestra propia identidad. Bueno, ese es el Partido Centro Democrático. Hemos conversado un buen rato con Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático. Es un programa más insuficiente para conocer tantos detalles, pero en el día a día y seguramente en la actividad que usted dice profusa, realiza, habrá mucho de ese desarrollo. Ojalá, yo creo que la sociedad necesita esos poros por lo que se respira, esos pulmones para oxigenarse. Son las organizaciones sociales, políticas, son muy importantes. Hay que cuidarlas, hay que preservarlas, hay que participar de ellas. Creo que eso es importantísimo en esta coyuntura, pues definitivamente esencial. Gracias, doctor Alaimo, por su visita a Global TV, y a ustedes los esperamos mañana. Un abrazo.